Eu quero, inicialmente, descrever um pouco os nossos objetivos nessa mesa aqui, considerando que, nas últimas décadas, em resposta ao multilateralismo imperante na nossa região, nós temos criado algumas estruturas formais em busca de convergências em agendas comuns para os nossos países. E, atualmente, esses organismos têm enfrentado um dilema, que é o dilema de não conseguir efetivamente avançar nessa integração. Então, portanto, esta mesa de agora, neste momento, pretendemos tratar um pouco de como e quais os mecanismos que efetivamente poderão avançar na perspectiva de que tenhamos verdadeiramente uma integração regional. E aqui eu acho que foi muito bem apresentado por parte da primeira mesa, de que não se trata só da integração econômica, mas principalmente, e muito importante, a integração social e, portanto, essa questão da perspectiva de uma integração verdadeira na nossa região. Então, queria, inicialmente, apresentar aqui uma proposta de metodologia, que teremos uma pergunta comum aqui para todos e todas os nossos palestrantes, e, na sequência, vamos identificar um pouco mais direcionado, uma pergunta mais específica, para que os nossos debatedores aqui, expositores, possam explorar um pouco mais o nosso tema aqui, né? Então, inicialmente, frente, então, a esta situação, a esta conjuntura que vivenciamos na nossa região, eu pergunto a todos e todas aqui, né, que novos mecanismos de cooperação poderiam facilitar a integração produtiva. Pensando que os atuais mecanismos não estão respondendo à necessidade da integração, pergunto quais são outros instrumentos, né, novos instrumentos que poderiam contribuir nessa perspectiva de melhorar aqui a nossa integração produtiva na nossa região. Lembrando que teremos em torno de 5 minutos, agora o tempo é bem mais preciso, mais pequeno, né? 5 minutos para cada um e cada uma, evidentemente, fazer aqui a sua... discorrer sobre esta pergunta mais geral que temos aqui. Pela ordem aqui, eu teria aqui o companheiro Diego, de Chile, sim, que não me foi apresentado, mas estamos acá nos apresentando, então quero começar pelo companheiro Diego. Por favor, tem 5 minutos. Muy bien. Pues sí, me presento. Muy bien. Muchas gracias. Se presente, por favor. Sí, bueno, soy Diego Ibáñez, senador de Chile. Un agrado estar acá, gracias por la invitación. Saludar también a mis compañeros de Chile de Rumbo Colectivo, particularmente, que hacen esta extensión de la invitación al Senado. A ver, creo que se parte de una cuestión esencial, tú lo señalabas en la introducción, para establecer mecanismos de integración. Quizás hay un presupuesto previo, porque hoy en un mundo donde la polarización es constante, al parecer la alternancia en el poder en América Latina se ha vuelto también una regla general. Lo hemos visto, por ejemplo, a propósito de la experiencia nuestra que hemos tenido en Chile. Hace 5 años experimentamos 2 procesos constituyentes que también trataban temas de integración regional. Ambos procesos constituyentes terminaron con un rechazo en un plebiscito por parte de la ciudadanía. Luego la asunción del presidente Boric en una, digamos, situación de revuelta social histórica en Chile. Luego con una ultraderecha actual que lleva 2 meses en el cargo y que de hecho el día de hoy se vota la especie de ley omnibus que estableció el presidente Kast en Chile. Lo que me refiero es que hay un vaivén, un ir y venir de parte de los gobiernos ejecutivos en América Latina, que a mi juicio es el presupuesto que hace insostenible quizás alguna estrategia de integración a mediano y largo plazo. Por tanto, de una u otra manera, si es que esta rotación ideológica constante
está amenazando los procesos de integración, es de sentido común ir pensando otras alternativas de institucionalizar este multilateralismo y esta integración que excedan el cortoplacismo de 4 años de gobierno o de 5 o 6 años de gobierno. Por tanto, tener una gobernanza que sea estable creo que es clave. Es como un primer elemento, como un primer titular. Pongo el ejemplo de lo que estaba ocurriendo en Chile a propósito de lo que impulsó el presidente Boric en materia de litio. Cuando Chile saca la Estrategia Nacional del Litio, se propone avanzar en generar industria con valor agregado y comparativamente en América Latina tenemos varias potencialidades a propósito de la manufactura que se da en Brasil o los ejercicios que están haciendo en Colombia para los buses eléctricos. Chile se crea algún tipo de alianza con Argentina o con Bolivia en materia de litio. Imagínense lo que significa también depender de una estrategia que implica económicamente un impacto bien sustantivo en la economía chilena, pero al día siguiente que tú firmas el acuerdo, bueno, en Argentina gana Milei y todo se retrotrae. ¿Te fijas? Entonces también hay un riesgo asociado económicamente a la política pública económica en Chile si es que no se trasciende respecto de los vaivenes ideológicos de cada ejecutivo. Yo creo que ese es un punto central. Ahora, ¿qué hace respecto a esto? Yo creo que esa es un poco la pregunta a la cual nos invitas. Yo creo que algunas experiencias que hemos generado en Chile desde el último gobierno, a propósito de el canal bioceánico entre Chile y Brasil, hubieron algunas experiencias de diálogo entre instituciones que no cambian cada 4 años, que tienen más o menos una base estable de funcionarios públicos y una estrategia estable que no cambia radicalmente cada 4 años, que en Chile se llama la Corporación de Fomento, la Corfo. También tienes instituciones respecto de la inversión extranjera directa en Chile que tiene símiles en otros países, y a propósito del corredor bioceánico entre Brasil y Chile se generaron instancias a nivel de estas instituciones que invitaron a empresarios, que invitaron a actores fuera del el margen del Ejecutivo para establecer estrategias a largo plazo, que son finalmente actores que más allá que gane Milei, gane Kast, gane Boric o gane alguna izquierda próximamente en Argentina, esas instituciones van a seguir y tienen que seguir adelante con esta estrategia que yo creo que debe exceder de una otra forma el gobierno de turno. Y creo que en ese sentido los espacios interparlamentarios son clave. De una u otra forma, si es que somos capaces de asociar al mundo, a los actores privados, a, por ejemplo, los sindicatos o otros actores sociales, junto al mundo parlamentario, puede de una u otra forma extenderse esta estrategia sin depender de necesariamente el arrebato que pueda tener algún símil de Trump en América Latina. Dicho esto, hoy lo que estamos viviendo en Chile es bien lamentable y es un poco reflejo de esta situación. Hoy estamos, de hecho en Chile, hoy en este momento se está discutiendo en la Comisión de Hacienda y se vota quizá en 2 horas más, una ley que establece 2 temas fundamentales. Es probablemente la reforma privatizadora más radical que hemos vivido desde Pinochet, lo que se está votando hoy en Chile, que se pelea con la regulación ambiental, que recorta fondos a los mecanismos de fomento de la producción y de la industria en Chile, que recorta fondos en materia de ciencia y tecnología, y de una u otra forma baja el impuesto corporativo a un nivel en el cual se traslada esta riqueza del fisco a los privados, subsidiando a grandes empresas particularmente. Entonces, en este marco, creo que los esfuerzos que nosotros estamos impulsando como progresismo en Chile son esfuerzos que en el momento en el que estamos, luego del gobierno de Boric, ameritan también una puesta en marcha de estas instituciones de forma muy rápida y muy urgente. Por eso estamos acá y por eso al menos nosotros estamos a disposición de levantar estos espacios de cooperación. Tenemos mucho que aportar quizás a cadenas de valor con el hidrógeno verde, con las ventajas comparativas que tenemos en Chile de producción barata. En Colombia entiendo que están iniciando eso, de hecho fue
una delegación chilena del Ministerio de Transporte a Colombia a ver cómo ustedes se han asociado con Marco Polo, construyendo sus propios buses eléctricos. En Chile la electromovilidad es clave en materia de litio, en materia también de producción de cadenas de valor para generar baterías. Creo que hay muchas oportunidades, pero insisto, requiere de una institucionalidad que exceda los 4 años de cada gobierno. El día de mañana puede ganar la izquierda, no, el día pasado mañana puede ganar otra ultraderecha, y creo que desde allí tenemos un desafío bien interesante para poder lograrlo, y creo que este es un espacio bueno para iniciar esa conversación. Muchas gracias. Gracias, Diego. Diego traz presente para nós acá este problema da alternância de governo que muitas vezes, na grande maioria das vezes, não seguem no mesmo programa para que possamos avançar, então, uma integração um pouco permanente. Um pouco este é um destaque importante na sua fala e que pela experiência. Bueno, passar a palavra então para a companheira Inês Cortés, representante nacional de Uruguai. Nossos hermanitos acá. Hoy, buen día, es un gusto estar acá. Cuando pensé un poco las preguntas que nos mandaron, a mí me generan, no sé si tengo las respuestas verdaderamente, pero sí me despertó y me hizo reflexionar sobre un montón de preocupaciones. Yo tengo 32 años y un poco mi trayecto militante universitario y mi crecimiento, mi concepción política, mi construcción del ser político se dio en la era de los gobiernos progresistas de la región y en el auge de las instituciones de integración regional, de las herramientas de integración regional, y en cómo eso se traducía concretamente en cuestiones visibles para la población de cada país, y que eran sumamente transformadoras, disruptivas, desde lo discursivo, pero también desde lo material. Y hoy creo que estamos en una etapa completamente distinta, no es para nada una novedad, y creo que tenemos un desafío desde las izquierdas para poder pararnos desde otro lugar en esta nueva coyuntura. Creo que estamos, y también es algo bastante obvio, en una etapa que viene a cuestionar todo lo acordado hasta el momento desde la post-Segunda Guerra Mundial, donde, como decía la ministra Cardona, el multilateralismo está siendo cuestionado, donde las empresas van y negocian mano a mano con los presidentes, donde los presidentes, además, en cada país de nuestra región, desde las derechas, están arrasando con institucionalidades que hacen nada más y nada menos a las democracias y al bienestar de la población. Y creo que si no pensamos hoy estos desafíos en clave de integración regional, difícil poder creer que podamos llegar a algo que se traduzca en cuestiones concretas, transformadoras y positivas para nuestros pueblos. Y creo que ese es uno de los principales desafíos que tenemos. Que que quienes estamos hablando de integración regional, quienes nos agrupamos en estos encuentros, en estas mesas, yo integro el Congreso Panamericano como parlamentaria, y quienes discutimos en estos lugares podamos hacer entender a nuestra gente, que es la que nos vota, la que nos lleva a estar en los gobiernos, que estos acuerdos que queremos generar se traducen en beneficios para la población, para la ciudadanía, que creo que es uno de los principales desafíos que tenemos. También integro el Parlasur, soy parlamentaria del Parlasur, y realmente el vaciamiento que tiene hoy el Parlasur en términos políticos, las discusiones, si ven las actas, es lamentable. Imposible pensar en una agenda común, porque, por ejemplo, Argentina van a pelearse sobre cuestiones locales en el Parlasur. Imposible hablar con los libertarios, que son los que están yendo. Lo planteo como algo bien terrenal, pero que nos da un poco la pauta del punto de partida en el que estamos y los desafíos que tenemos para poder superar y transformar esto. Y lo otro es también tener una agenda superadora como izquierda, porque necesariamente es una cuestión que está sucediendo, que los gobiernos, los oficialismos, no logran la reelección. Ojalá que ahora Brasil y Colombia sean la prueba de que sí se puede generar una reelección. Este es un año fundamental para eso. Pero las derechas son muy claras y muy eficientes para agruparse en intereses comunes.
Y a las izquierdas eso nos falta y es una debilidad que tenemos. Y de hecho los organismos multilaterales que sí han funcionado fue porque se lograron agrupar en intereses comunes. Mismo el Mercosur, con todas las diferencias que podemos tener, que son meramente acuerdos comerciales, y ese es uno de los principales desafíos que tenemos que superar eso justamente, pero logró mantenerse en el tiempo y generar cuestiones concretas e importantísimas como es ahora el acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque se agrupan intereses concretos y pudo trascender también los vaivenes políticos. En mayor y menor medida depende la coyuntura, pero se logró. En cambio, en los organismos o en las instituciones más de integración política nos cuesta. Pienso en la UNASUR, en la propia CELAC, que están sumamente debilitadas, vacías de contenido. Entonces, eso, como que siento que tenemos un desafío concreto que es que nuestras agendas locales de cada país, de lo que le hablamos a la ciudadanía cuando le vamos a pedir el voto, esté asociado necesariamente con esta agenda de integración regional. Porque si no va a quedar como que es un tema que nos interesa solo a los que estamos en lugares de toma de decisiones, y a la gente común y corriente de nuestros pueblos le da lo mismo si estamos acá reunidos o no, si no hay transformaciones concretas que les lleguen. Y creo que ese es un desafío muy claro y necesariamente la agenda productiva y pensarla en términos regionales tiene que aportar a eso. Pienso en el rol de las empresas públicas y ya termino. Pero generar cadenas de valor regionales, la producción energética. No puede ser que los países nos estemos peleando con quién le vende más barato a Estados Unidos las materias primas, porque aparte somos exportadores de commodities, el extractivismo. Pensar en clave de desarrollo una vez más. Creo que en esta era progresista de la que hablaba hoy al principio, supimos tener una agenda de izquierda de desarrollo sostenible, y hoy claramente el desarrollo sostenible es algo más que parece una cuestión del pasado, de saudade, por decirlo en portugués. Y en realidad, bueno, eso es porque las agendas de la derecha fueron muy eficientes en instalar, bueno, ahora lo que importa es el crecimiento económico, no me importa cómo, no me importa cuándo, ni a costo de qué. Y en ese escenario y en ese contexto mundial estamos. Y tenemos que poder generar una agenda superadora, tenemos que poder traducir que es posible un desarrollo sostenible en cooperación entre los distintos países y que se traduzca en el beneficio de la gente. Porque si esa última parte no la logramos, creo que no vamos a poder ni siquiera convencernos nosotros, pero mucho menos convencer a la ciudadanía de que valen la pena estos espacios y que existen porque verdaderamente los beneficios son grandes. Y sobre todo pensarlo en términos de soberanía, ¿no? En este contexto de geopolítica actual. Gracias. Gracias, Inês. Me parece que uma reflexão importante que é essa perspectiva de os governos ter uma renda comum como instrumento para que possamos avançar nessa perspectiva de uma integração contínua, integração regional e de integração produtiva mais contínua. Acho que essa é uma grande reflexão nesta perspectiva. Passo agora a palavra ao Adhemar Mineiro, assessor aqui da nossa querida Rebripe. O Adhemar também é economista, doutor e membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia. É bom falar isso porque vivemos numa região onde a democracia tem sido bastante atacada, então falar que temos alguém aqui de uma associação de economistas que defende aí a democracia é muito importante. Adhemar, então 5 minutos, um pouco nesse tema mais geral, depois na segunda volta a gente fala um pouco mais sobre os temas mais específicos aqui escolhido por cada um. Contigo. Ok, obrigado Quintino, obrigado a todos. Bom dia aos companheiros e companheiras de mesa aqui, a todos os presentes. Na verdade, a gente está num momento bastante complicado, né? Especialmente nos últimos 10 anos, porque talvez os mecanismos que a gente criou ao longo desse processo, face às mudanças da situação internacional, se mostram limitados e talvez não sejam um bom exemplo, né, de análise de como pensar para frente, né? Então, a gente poderia, nesse momento,
listar uma série deles, né, políticas industriais, questão de coordenação macroeconômica, né, são coisas bem gerais. Questão do financiamento público, né, do processo de integração, questões relativas à infraestrutura, mecanismos de compensação monetária no comércio entre os países para evitar a utilização de divisas internacionais, integração energética, cooperação tecnológica, harmonização regulatória, né, questão de fundos compensatórios. A Ministério citou aqui antes, eu acho importante, a questão de compras públicas, então pensar como integrar o processo de compras públicas na região como um instrumento de fortalecer o processo de integração, fortalecimento institucional em geral. Agora, eu acho que tudo isso seria digamos, uma longa lista que a gente poderia fazer e tentar pensar sobre cada um desses mecanismos. O que eu acho que é fundamental é que isso tem que estar integrado, todos esses mecanismos, né, a um projeto estratégico de integração e desenvolvimento. Né? Senão eles ficam pensados como instrumentos soltos nesse processo. Né? Quer dizer, você não tem uma diretriz e não tem a capacidade de que os países se integrem nesse processo e não possam pular fora no momento que você tem qualquer mudança de política interna. Né? Então, como que quando a gente pensa um caso de sucesso nessa situação de relativo sucesso, que é o processo europeu, você tinha elementos de partida que, digamos, davam uma coesão para um processo estratégico, a questão da paz. O processo de integração europeu ele começa no pós-guerra. Né? Então, como você evitar que disputas por insumos, né, por mercados, né, levassem de novo a um processo de tensão entre os países. Isso está no começo do processo europeu, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, todos esses processos iniciais de integração tinham a ver com alguma questão que tentava responder a esse processo. Eu acho que no caso da América Latina, a gente tem que pensar, digamos, qual é a questão que é capaz de dar alguma coesão a um processo estratégico de desenvolvimento. Né? E aí, digamos, quando você passa a literatura dos vários países, o tema comum, né, ou os temas comuns recentemente, que dão alguma liga nesse processo, são como você resolve a questão das desigualdades. Né? E aí desigualdades no plural, porque tem diversas desigualdades. Tradicionalmente, os economistas pensam em desigualdade de renda, não é? Mas não se trata só disso. Né? A gente tem uma série de desigualdades no interior dos países. Então, como um processo estratégico de integração pode resolver essa questão? Como ele pode resolver a questão ambiental e a questão da transição energética, que é uma questão atual? Né? Como é que ele pode resolver, e aí colocando um tema que o Quintino enfatizou, a questão da democracia, que também é uma questão fundamental dos nossos países. Né? Quando a gente vê os processos eleitorais recentes, a gente vê a democracia por um fio nesses países. Né? Nós não conseguimos vislumbrar que a democracia seja um processo consolidado. A gente passou isso muito de perto há pouco tempo no Brasil, mas quando você olha para todos os países, você vê essa mesma situação. Quer dizer, a democracia não é um processo consolidado. Então, como que um processo estratégico de desenvolvimento pode resolver a questão das desigualdades, a questão ambiental e da transição energética e a questão da democracia? Né? E aí sim, você pode pensar esse conjunto de mecanismos conectados com essa visão de longo prazo que seja capaz de envolver, né, não só os governos, mas as populações dos países. Isso é fundamental. Né? É fundamental que, digamos, a base social desses países esteja ganha para um processo de integração. Então, eu acho que isso daí é fundamental. É fundamental que a gente, digamos, olhe para o mundo e veja também, nesse processo de integração, uma possibilidade da
América Latina, ou qualquer nome que se dê, né? Pegando a discussão anterior que foi feita aqui, né? Que não gostavam muito do nome América Latina, mas como é que isso pode ajudar nessa mudança no cenário internacional em que a América Latina, ou como queiram chamar, se integre de uma forma não subordinada, porque o formato que está se dando para a gente agora, a chance de se inserir é se inserir de uma maneira subordinada, né, para qualquer dos lados que estejam na disputa internacional. Então, eu acho que aí a gente vai trabalhar a questão da cooperação produtiva e tecnológica na região para, digamos, possibilitar romper essa questão da desigualdade e trabalhar as questões estratégicas, que além das desigualdades eu colocaria a questão ambiental e da transição energética e a questão democrática. Muito obrigado. Obrigado, Adhemar, pela sua contribuição. Passo agora, então, a palavra ao companheiro, doutor Oscar, ou Oscar, da Latinidade, para que também se use os seus 5 minutos, possa discorrer um pouco sobre a pergunta principal. Na segunda vuelta, aí depois falamos mais diretamente sobre as questões específicas. La pregunta es, ¿qué nuevos mecanismos podrían mejorar la integración productiva? Yo comencé por el diagnóstico. Yo me dedico a la universidad, a la investigación. Ya no estoy metido en política directa. Entonces, les voy a decir un poco lo que he investigado de 200 años de integración en el continente americano. La primera vez que se hizo una propuesta de integración fue en 1824 con la Federación Centroamericana. Y esa propuesta terminó a patadas, con una batalla, como acababan todas, cuando Morazán le dice al entonces presidente de Guatemala, yo no me puedo integrar con usted porque usted es muy grande y nosotros, a pesar que era hondureño, nosotros El Salvador vamos a desaparecer con usted. Y es la primera vez que el tema de la asimetría aparece, y este es un tema que se repitió y se repitió y se repitió con el ALALC, y se volvió a repetir, se creó a raíz de que se creó con el ALALC, que dijeron los países andinos, Argentina, Brasil y México son muy grandes, hagamos un acuerdo subregional, se hizo. Bolivia y Ecuador dijo, no, Colombia, Chile y Perú son muy grandes, tratamiento especial. Es decir, el tema de la asimetría es un tema que regresa. El segundo tema que regresa es el del panamericanismo versus el regionalismo. La primera vez que se proponen políticas panamericanistas es con el primer acuerdo panamericano de 1891, después de la primera conferencia panamericana de 1891, cuando Estados Unidos propone integrémonos en torno a mí. Si eso le suena al ALCA del año 2005, es pues porque es exactamente la misma propuesta. Es decir, quitando unas comas, es exactamente lo mismo. Estados Unidos no ha sacado el dedo de la línea, sigue en lo mismo. Desafortunadamente, México, que estaba inicialmente del lado regionalista, o sea, hagamos integración no con Estados Unidos, sino con el sur, a principios del siglo XX, por sus relaciones de comercio, cambia de mirada y dice, bueno, sí, mejor tenemos panamericanismo y que todos trabajemos con Estados Unidos. Y esa línea se ha mantenido. Sheinbaum todavía habla de la importancia del panamericanismo, a pesar de todo. En fin. La tercera cosa es el crecimiento exportador versus la industrialización. Y este es un parteaguas. O sea, los países primario exportadores, que son los países básicamente del Pacífico, históricamente han estado en una línea, y los países del Atlántico que tenían más industria, Argentina, Brasil, Uruguay, han tenido otra. Y entonces tratar de ponerse de acuerdo en 2 siglos ha sido dificilísimo. Y creo que el último dificilísimo, y en el que yo fui partícipe, fue cuando tratamos de ver si podíamos armonizar a la comunidad andina con el Mercosur. Y Rafael Correa nombró al
al que fue secretario general de la Comunidad Andina, que se llamaba Freddy, no me acuerdo su apellido, y Freddy trató de ver cómo juntar la Comunidad Andina con Mercosur y no fue posible. ¿Y no fue posible por qué? Porque en el Pacífico los países tienen arancel cero y en el Atlántico los países tenían en ese momento arancel promedio de 5%. Entonces, no hubo manera. Y la cuarta cosa, y este es un drama, son las diferencias políticas. El primer acuerdo multilateral que hubo, regional, salió de la conferencia de Río de Janeiro, perdón, en la conferencia de Río de la Plata de 1941, conferencia de la que nadie sabe nada, pero que ya sabrán cuando salga el libro. Fue una conferencia donde se acordó tener tratados bilaterales de comercio entre Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina. Esa conferencia, que termina en enero del año 41, trae consigo un acuerdo de construcción de infraestructura, puertos a lo largo del río, tren que suba a lo largo del río hasta Bolivia y hasta Paraguay, y intercambios de educación y salud para los países insulares, para Paraguay y Bolivia, de los países que tenían mejores sistemas de educación y salud. Eso fue desmontado por desacuerdos políticos 2 años más tarde. Entonces, esos son los problemas de integración. Ahora, ¿cuáles son las nuevas políticas? Bueno, yo no sé si se pueden hacer nuevas políticas, pero los problemas están ahí. Esos 4 rasgos no han cambiado. Yo escucho a Milei hablar y digo, pero si esto ya suena familiar, hombre. Y escuché la otra vez a Casta hablar y dije, pero hombre, ya no, o sea, habla de otra cosa, pero no volvamos sobre el siglo XIX una y otra vez. Entonces, yo creo que tenemos que aprender de Asia, pero eso será para la segunda vuelta. Gracias, gracias, Oscar. Muchas gracias. Bueno, me parece que en esta primera vuelta quería hacer una pequeña síntesis. Me parece que, así, desde que habló acá Diego, es un problema muy grave, a alternancia de gobiernos, a alternancia de poder, que es un problema para la integración. Inés nos trae a nosotros aquí esta necesidad de una agenda común, uma agenda em que os países, que os governos tenham uma agenda comum para que siga uma perspectiva de integração produtiva, integração regional. O Coopera de Mar nos traz aqui a importância, né, de termos um projeto estratégico que vá além dos governos, mas que seja projeto de dos estados e não de governo apenas. Me parece que isso também é uma questão importante, né? E Oscar acaba de trazer algo muito importante, que é as assimetria entre os países. Me parece que este é um outro grande problema que impede, de certa forma, que tenhamos uma integração com capacidade, né, de andar junto na mesma direção. E, evidentemente, um outro problema é esta questão de que temos países que se focam apenas na exportação de matéria-prima, primária, com pouca vocação, pouco investimento em desenvolvimento industrial. Então, há estes problemas que nos parece muito bem aqui localizado nesta primeira volta do nosso debate acá. Queria volver a Diego e pedir a ele que nos aprofunde um pouco mais a sua visão de como podemos avançar nesta perspectiva e consolidar de fato uma integração na nossa região. Então, queria que explorar um pouco mais a sua experiência e a sua impressão sobre esta possibilidade. Sí, 5 minutos también. Ya, vale. Yo coincido con la compañera uruguaya sobre los temas que hoy, dadas las correlaciones de fuerza en América Latina y también cómo se han compuesto los organismos
de cooperación parlamentaria, los temas que se hablan, los temas que se están tocando, y justamente una manifestación clara de la desintegración, por decirlo de alguna forma, ideológica que ha tenido el concepto del multilateralismo y que se va a espacios multilaterales a luchar contra el multilateralismo. Y se ocupan esos espacios institucionales para destruirlos. Esa es una agenda clara para fragmentar y para finalmente hacer imposible algún tipo de agenda de cooperación internacional que vienen también desde, muchos de ellos desde la época de la década progresista, ¿no? UNASUR es un buen ejemplo que tiene hasta una sede, si no me equivoco, en Cochabamba, pero queda totalmente inutilizada porque ya está totalmente desfondada y sin ninguna capacidad de gravitar en la política latinoamericana. A ver, la pregunta entonces es cómo nos articulamos desde las izquierdas, dado este contexto que no lo vamos a cambiar en el corto plazo, cómo nos articulamos y levantamos otros espacios de cooperación, también para mantener la bandera ideológica en alto. Finalmente, cuando estamos hoy dejando que nos rompan esos espacios de integración, al menos en términos parlamentarios, ¿dónde está el espacio entonces de de distintas fuerzas de izquierda para construir? Este es un espacio naturalmente, pero desde los parlamentos tenemos que con más fuerza tener respuestas concretas que se traduzcan en avances que sean visibles y materiales para nuestros pueblos. Muchas de estas lógicas se quedan en grandes teorías que finalmente no permean al cotidiano, y en ese cotidiano, cuando la derecha te ofrece algo muy tangible y muy además que va en contra de la dinámica de la cooperación, al parecer ellos se quedan con el sentido común y nosotros quedamos como hablando de lo más elevado que no tiene un correlato en las necesidades materiales de nuestro pueblo. Creo que ahí es muy importante que, insisto, desbordemos estos espacios formales que hoy están capturados muchos por la correlación interna de cada país. Lo señalo porque en Chile cambió en la última elección, que bueno, partimos con este nuevo periodo legislativo el 11 de marzo, cambió cerca del 60% de la composición parlamentaria y hoy tenemos minoría en ambas cámaras, por tanto minoría también en la composición en estos espacios de integración. Desde ahí creo que, insisto con algunas iniciativas que empujó el presidente Boric, que el presidente Boric tuvo minoría parlamentaria. Les voy a contar la experiencia un poco que tuvimos como gobierno. ¿Y cómo se logró? Tres cosas fundamentales. Primero, la Estrategia Nacional del Litio, la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde y la Estrategia de construcción naval, que se da a propósito de un proceso de quiebra de una fábrica de acero importante en el sur de Chile y que se toma eso como una oportunidad para reimpulsar una política de construcción naval de buques en el sur de Chile con la Armada de Chile, con una empresa estatal, en coordinación con universidades y que hoy está explorando acuerdos con Reino Unido, con la Unión Europea para exportar piezas de buques comerciales y de buques de guerra. Es una experiencia interesante y lo que se puso detrás para articular eso fueron los actores privados, las instituciones públicas, en directo diálogo con los privados y los públicos del país al cual hoy queremos establecer cierto tipo de alianza. Pasó exactamente lo mismo con el corredor bioceánico, que es un anhelo permanente que ha tenido Chile con Brasil. Fue una delegación de empresarios y de instituciones públicas a conversar con el gobierno brasilero y se van estableciendo ahí y tejiendo alianzas. Y eso tiene que tener un correlato parlamentario para que de una u otra forma dentro del país se empuje también esa iniciativa y se sostenga más allá de la voluntad particular de Kast, en este caso, o del presidente Lula en particular como actor, digamos, como presidente de la República. Entonces, yo creo que hay oportunidades, pero insisto, para que esto cuaje, tiene que tener algún tipo de contracara material, económicamente, socialmente y popularmente hablando. Si no tiene una materialidad tangible, es muy difícil que estos mecanismos avancen. Cierro solamente señalando el ejemplo de la electromovilidad en Chile.
Chile tiene el 44% de los buses eléctricos de América Latina, son cerca de 2.000 unidades. Entiendo que le sigue Colombia con 1.500, a propósito del ejemplo que se da en Bogotá. Yo creo que ahí hay una oportunidad bien tangible. Si uno le propone a los chilenos que van a profundizar la flota de buses eléctricos de bajo costo, en alianza con la Novandina, que es la Industria Nacional del Litio chilena, que hoy, desde diciembre del año pasado, es propiedad del Estado, sus acciones, el 51% son del Estado, con quien crea el chasis del bus en Brasil y con quien de una u otra forma lo articula en Bogotá y va creando buses, y eso lo llevamos a Chile. En vez de comprarle a los chinos, lo podemos comprar acá. Sabemos que China es mucho más barato, pero podemos perfeccionar ese mecanismo. Creo que hay algo tangible que uno podría proponer como política, más allá del gobierno, como política de Estado, que trascienda los 4 años de gobierno y que se convierta en una política de Estado donde comprometas a los empresarios y comprometas a las instituciones públicas. Y lo amarras de esa manera para que exceda la locura que venga de algún ultraderechista que el día de mañana quiera establecer aranceles diferenciados con ese país. Yo creo que esa es la única manera, y creo que hay que explorar ya en estos diálogos experiencias concretas que hayamos tenido desde también nuestro gobierno para ofrecer, para generar cadenas de valor, para generar materialidad para nuestros pueblos con plazos, con inversión específica, y de esa manera tratar de convencer también a nuestros pueblos que nuestro modelo de desarrollo y de integración es mucho mejor para provocar dignidad a nuestros pueblos. Eso. Gracias, Diego. Pergunto a Inês, enquanto parlamentária, qual seria a forma e qual seria o papel do parlamento aqui da região para fortalecer uma estratégia, uma renda comum para impulsionar esse processo de integração. Le pergunto se como pode discorrer um pouco para nós outros acá. Bien. Bueno, creo que, y no quiero repetir lo que ya estuvimos charlando en la primera vuelta, pero hay como una pista de por dónde ir, y me parece que justamente los parlamentos tienen un rol fundamental ahí, sobre todo cuando pensamos en políticas de Estado y en superar esto de lo que hablábamos de la debilidad que tenemos en cuanto a la alternancia entre izquierdas y derechas en los gobiernos. Y creo que pueden ser desde los parlamentos donde se den algunas discusiones para que estas políticas se traduzcan en políticas de Estado y transformaciones que perduren más allá del cambio del gobierno. Y bueno, en Uruguay tenemos un ejemplo muy claro, que es la transformación energética. El 99% de nuestra energía, la que producimos, es de energías renovables, y eso fue impulsado como una política de gobierno, pero hoy en día es una política de Estado. Y eso es otro ejemplo de lo que hablaba más temprano, de que una cuestión de política pública que parece que está allá arriba se traduce en cuestiones concretas, como que hoy, por ejemplo, rentas generales, que es donde se financian las políticas sociales, está fuertemente alimentado por el aporte económico que hacen las empresas públicas. Entonces, creo que tenemos el desafío, que también es discursivo, de cómo traducimos en la gente que los acuerdos, por ejemplo, tener una política regional de desarrollo y de desarrollo sostenible, cómo afecta al metro cuadrado de las personas, a la vida cotidiana, cómo te afecta en, bueno, tener, por ejemplo, el derecho a los cuidados para las mujeres, y porque se transversalizan, y son agendas que se transversalizan, que desde las izquierdas a veces nos cuesta poder traducirlo y cristalizarlo en una cuestión concreta, pero la derecha lo hace muy bien. No en vano, no solo van contra los organismos multilaterales por las transformaciones económicas en concreto, sino también por la Agenda 2030, que tanto escuchamos hablar. La agenda de derechos, los feminismos y la reacción antifeminista que tenemos, a la que estamos asistiendo, es todo parte de lo mismo, porque evidentemente además se entrelazan en cuanto modifican la distribución de poder en las sociedades.
Entonces creo que tenemos el desafío, y ahí creo que los parlamentarios tenemos un rol fundamental en poder traducir en términos discursivos y en términos de generar una identidad y una apropiación de estas transformaciones y en lo revolucionarias que son estas transformaciones. En lo revolucionario que es que coordinemos regionalmente cómo vamos a explotar nuestros recursos naturales, cómo los vamos a vender, y que no sea solamente una cuestión arancelaria, sino que sea también política y en términos de soberanía, en cómo eso afecta a nuestras economías y las economías locales y domésticas de las personas, en que podamos pensar en estrategias de ciencia y tecnología compartidas. Y yo, por ejemplo, tengo un trabajo muy profundo que es con las infancias y adolescencias en mi país. Hoy, en nuestro país, en Uruguay, la pobreza infantil supera enormemente la pobreza de adultos. 1/3 de nuestros niños y niñas son pobres y además tenemos niveles los nacimientos bajan abruptamente como pasa en el mundo, pero Uruguay incluso va más rápido que lo que está yendo el mundo en esos términos, y encima los que nacen los tratamos muy mal. Y además están expuestos a niveles de violencia altísima. Y esto lo ato porque estamos entrando en una discusión de cómo regulamos las plataformas digitales para las infancias y adolescencias y la violencia en entornos digitales, y en realidad estamos yendo como país a discutir con todas las plataformas, auspiciadas por la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Y la otra vez tuvimos una reunión con todas las plataformas de uso Meta, Amazon, muchas plataformas ahí reunidas, y todas compartían en que la mejor regulación es la que no existe. Y entonces, si vamos solitos como país a sentarnos con esos monstruos, obviamente que la mejor regulación va a ser la que no existe, y así vamos a seguir por los siglos de los siglos. Tenemos que empezar a pensar estrategias comunes que nos puedan hacer superar esta fragilidad que tienen los estados nacionales hoy, frente a estas multinacionales que están marcando la agenda y que están, como decía hoy más temprano, y lo dijo también Fernanda, yendo uno a uno, porque es lo más fácil. Creo que ahí podría estar la clave, y creo que también ahí está el rol que tenemos los parlamentarios en poder generar estas conexiones, porque la gente está en su vida, en su cotidianeidad, y no le podemos pedir a la ciudadanía que hagan estas conexiones solos. Tenemos la obligación, el deber de poder traducirlo y que sea además a un lenguaje llano. Y me es imposible no pensar en el Pepe Mujica, justamente, que logró que un montón de estas cuestiones la gente las sienta y las entienda, que es un desafío desde las izquierdas. Y ya termino. Hoy hablaban de las compras públicas sostenibles y la declaración de Belém. Bueno, tenemos que poder traducir eso en cómo afecta a las economías locales y cómo va a ser un beneficio para los ciudadanos. Porque en tanto sea solo una cuestión de las cúpulas, que la gente no lo entiende, y bueno, difícilmente podamos generar las transformaciones que necesitamos, y que además esas transformaciones se conviertan en políticas de Estado y puedan superar estos vaivenes que necesariamente, por lo que está marcando la historia reciente de nuestros países, va a suceder, que es que los cambios de gobierno se dan. Y lo otro es que estas agendas puedan traducir también nuestros esquemas de política pública y de gestión de los gobiernos. Que nuestras agendas, y por eso está muy bueno que hoy esté la sociedad civil acá, que nuestras agendas no sean solo gubernamentales, sino que verdaderamente haya una apropiación por parte de la sociedad civil para que esto pueda, más allá de estar o no en el gobierno, bueno, ser una alternativa a lo que la derecha internacional está planteando. Por ahí. Gracias, Inés, por su contribución. Bueno, todos nós sabemos que a China hoje está em uma das maiores economias do mundo. E, nesse sentido, quero perguntar ao Adhemar de qual a importância da China, como ela pode afetar o processo de integração e como que a China opera nesse processo. Queria te perguntar para poder discorrer um pouco para nós aqui, porque esse é um tema que certamente tem uma grande influência sobre a integração, em se tratando de uma grande potência econômica, enfim, como a China, tá bem? Ok, Quintino, obrigado. Rolar essa bola, mas falar em 5 minutos vai ser bem complicado, né? Mas eu acho que é importante, porque é meio o elefante na sala, né? A coisa que está acontecendo e às vezes a gente
não discute fundamentalmente. E aí eu queria, inclusive, voltar, quer dizer, no momento em que a gente teve mais avanço institucional no processo de integração na região, na primeira década desse século, né? No momento foi criada a Unasul, foi criada a CELAC, você tinha, inclusive, intenções, já o Mercosul tentava, de qualquer maneira, meio desesperadamente, avançar no seu processo, inclusive, econômico, né? E é nesse momento, eu lembro, só para lembrar algumas discussões práticas, né? A gente chegou a discutir concretamente, a sociedade civil inclusive participou dessa discussão da questão da formação do Banco do Sul, que era um instrumento fundamental para você financiar desenvolvimento regional e processo de integração, né? E é nesse momento que começa a se perceber um certo desânimo em relação ao processo de integração, não pelo processo de integração em si, mas porque a China dava, digamos, especialmente ao empresariado dos países da região, a chance de operar fazendo o que eles fazem tradicionalmente de forma mais simples, ou seja, intermediar a venda de recursos naturais dos países, sejam recursos agrícolas, minerais ou energéticos, para outros países, no caso a China. A China apareceu como um voraz demandante de recursos naturais dos países, deu essa opção econômica, né? O empresariado local, evidentemente, aproveitou essa chance, né? E a América Latina, mais uma vez, reforçou essa sua tradição de ser um exportador de produtos primários, né? E um importador de produtos manufaturados. Quer dizer, o que a gente criticava na possibilidade do acordo da ALCA, né, que foi citado aqui pelo Oscar, né, o que a gente criticava em relação ao acordo Mercosul-União Europeia, né, que era exatamente a gente se colocar nessa posição, a gente aceitou, sem fazer nenhum acordo, pela via de mercado, fazer com a China, né, ser e isso 50 anos, quase exatamente 50 anos depois da produção, de toda a produção teórica da CEPAL sobre a questão das trocas desiguais, não é, que começava exatamente pelo fato de que a América Latina era uma exportadora de commodities primárias e uma importadora de produtos industrializados. Então, eu acho que é fundamental fazer essa discussão. Porque se isso não se abre, se a gente continua com o mecanismo, que é esse mecanismo de integração de mercado, né, a relação vai ser a mesma relação de trocas desiguais que a gente já conheceu no passado. Qual a vantagem da China? Que talvez nesse momento de disputa hegemônica a China tope fazer uma discussão política sobre, digamos, mudar um pouco esses termos e permitir que alguma parte do processo manufatureiro se dê nos países da região, mas só vai se conseguir fazer isso se fizer uma negociação importante, que a gente precisa saber onde é que quer chegar, e aí, de novo, retoma o processo, a ideia do processo de integração, porque isso sendo feito de uma forma coletiva, né, geopoliticamente seríamos mais fortes para fazer esse processo de negociação. Então, eu acho que isso é fundamental, essa é uma discussão fundamental. Lamento que fazer isso em 5 minutos vá ser colocado de forma tão resumida, mas, digamos, só umas pílulas para as pessoas pensarem a respeito desses problemas, que não são pequenos, porque, digamos, a gente vai acabar se integrando da mesma forma que a gente historicamente se integrou e com as críticas que a gente já sabe, e vamos estar daqui a 50 anos discutindo o erro que fizemos nos anos 20 do século XXI. Obrigado. Obrigado, Adhemar, por a sua objetividade. Quero, então, voltar aqui para a pergunta para o Oscar, para que ele continue um pouco discorrendo, mas focar um pouco, Oscar, nas seguintes duas perguntas bem específicas. Uma é o que aconteceu com os aparatos industriais desde os anos 80? O que vem acontecendo com esses instrumentos, com esses aparatos? E por que há tanto tempo não há integração produtiva? Ou seja, realmente que a gente possa dizer, olha, aqui tem verdadeiramente integração. Então, seria
Duas questões que eu sei que 5 minutos é insuficiente, mas tente sistematizar. Gracias. Hacemos el seminario. Ya. ¿Qué pasó en los 70? El gran cambio estructural de América Latina ocurrió entre el año 70 y el 2000. Lo que ocurrió es que teníamos industria de bienes intermedios y las industrias de bienes intermedios desaparecieron. Con las aperturas económicas y con la crisis de deuda, más las tasas de interés y la hiperinflación y todo lo que todos vivimos, las industrias de bienes intermedios desaparecieron. El único país que defendió lo que tenía fue Uruguay. Y a mí me impresionó mucho la primera vez que fui a Uruguay porque dije, aquí como que el tiempo no pasó. Aquí el atropello no ocurrió, que es notable, ¿no? Es un país sorprendente. Bueno, la otra cosa es, mientras eso pasaba en América Latina, al mismo tiempo, entre el año 70 y el año 2000, los países asiáticos que he revisado, que son Corea del Sur, Malasia, Indonesia, Vietnam y China, en esos 5 países, las industrias de bienes intermedios se desarrollaron. ¿El resultado cuál es? Que en América Latina exportamos un poquito de bienes industriales, pero importamos los insumos para fabricar los bienes industriales y les exportamos a los asiáticos las materias primas para que ellos fabriquen los bienes intermedios. Como si no tuviéramos capacidad de planificación, de ponernos de acuerdo entre nosotros, como si no pudiésemos recuperar la capacidad de financiamiento público, porque parte del problema es que en Asia el financiamiento del desarrollo se ha mantenido, de manera tal que hay tasas de interés que están debajo de las tasas de mercado, con plazos que son más largos que las tasas de mercado y que además es una intervención del Estado a dedo para financiar tal actividad. O sea, nombran a los ganadores. En América Latina hicimos exactamente el contrario. Los bancos de desarrollo se privatizaron y las líneas de crédito de desarrollo se privatizan y dejan de ser baratas y de plazos largos para convertirse en más caras que las tasas de mercado y con plazos generalmente más cortos y que necesitan más garantías. Entonces, quitaste el sentido de financiamiento del desarrollo y yo lo que temo es que ALIDE, que fue una institución multilateral muy importante en este campo, ha perdido perfil, o será que yo he perdido de vista qué está haciendo ALIDE, pero tengo la impresión de que con tanto cambio en el cambio financiero, donde se les ha dado manga ancha para que hagan lo que quieran al sector financiero, todo lo que tiene que ver con financiamiento del desarrollo ha sido dejado de lado. Y lo último es que en el ASEAN el pago en moneda nacional se convirtió en la regla. El grueso del comercio intra-ASEAN se hace en yuanes, porque el grueso del comercio de la ASEAN se hace con China, y con eso se abaratan los costos de transacción. Nosotros en América Latina lo que logramos en octubre del 2008 fue que Brasil y Argentina se pusieran de acuerdo para pagos en moneda nacional, que luego los países del Mercosur, si recuerdo bien, después los bancos centrales se pusieron de acuerdo y entiendo bien, ahora dentro de Mercosur los pagos se hacen en moneda nacional. Eso abarata costos de transacción. Ahora, si eso se lograra para la Unión como una comunidad andina, Mercosur, y si lográramos juntar a los países del Pacífico con los del Atlántico, que por el momento parece políticamente imposible, tenemos unos gobiernos impresentables en el Pacífico, bueno, y Argentina no canta malas rancheras tampoco, pero bueno. Pero yo creo que si se lograse juntar ambos lados, que era la idea de Rafael Correa el año 7 creo que fue, lograríamos avanzar. Pero, insisto, la historia nos pesa.
Las asimetrías pesan, las diferencias de política pesan, la visión de crecimiento exportador versus crecimiento industrial pesa, porque tiene que ver con la distribución del ingreso claramente, y también pesa el panamericanismo versus el regionalismo. Entonces, yo creo que está claro cómo se puede caminar para adelante, pero creo que el obstáculo grande es político. Y está siendo cada vez más... Es decir, yo creía que Milei era el epítome de hasta dónde puede llegar la derecha. Después vi a Kast y dije, no, ahí a la derecha. Y después, ahora he visto a López Aliaga en el Perú y dije, wow, o sea, la derecha no tiene límites, hay más. Eso es sorprendente, es sorprendente. Miremos qué más le va a pasar al pobre Perú. Gracias. Gracias, Oscar. Rapidamente, aqui, um minuto, fazer uma pequena síntese. Me parece que as últimas palavras de Oscar apontam um pouco isso, de que um grande entrave é realmente um entrave político, que a companheira Inês já havia abordado e o companheiro Diego também. O segundo é que os instrumentos atuais ainda são insuficientes para dar respostas a uma integração sustentável. Né? E um terceiro elemento importante é dizer que não basta somente também integração produtiva, é preciso integração cidadã, que é muito importante para que, de fato, seja uma integração sustentável. Então, portanto, creio que 3 elementos deste debate podemos sintetizar aqui como principal. Evidentemente que houve um conjunto de contribuições que aponta para isto. Quero agradecer muito, então, ao companheiro Adhemar, a Inês, o Oscar e Diego por brindar-nos com suas impressões, com suas expertises acá neste debate. Graças e encerro aqui.